En la década de 1990, recuerdo yo, casi se veía, casi sonaba como al anticristo la palabra globalización. No sé cuántos se recuerdan que comenzó a estar de moda esa palabra. En círculos cristianos, esa palabra era casi satánica. Porque decían la globalización, uy, eso es al anticristo, eso es del demonio, eso es del infierno, eso no es de Dios, etcétera, etcétera. Así que en la década de los 90 del siglo XX, se oye raro decirlo, del siglo pasado, comenzó a hablarse de este tema de la globalización y era vista como el inicio de un nuevo futuro o la propagación de un terrible virus. Así se veía. Unos lo veían como la apertura de un nuevo futuro, pero otros lo veían como la propagación de un virus terrible. Y como dije, llegaron hasta satanizarlo. Globalización llegó a ser la palabra de moda para muchas cosas. Por ejemplo, para algunas personas fue más que la disminución de un espacio y la desaparición de las fronteras. Abrió un nuevo flujo de dinero y comodidades. Por ejemplo, la Unión Europea. Los ciudadanos de la Unión Europea, por ejemplo, tienen un pasaporte único, una moneda única. De hecho, son 10 naciones y algunos han hablado que esos son los 10 cuernos que habla el Apocalipsis. Y como le digo, muchas cosas así bien satanizadas. Pero yo no quiero hablar propiamente de eso, pero sí quiero mencionar que eso era parte de la globalización. Para otros, la globalización fue una señal de una creciente interdependencia de los pueblos del mundo a través de la disponibilidad de recursos que estaban comunes para todos ellos. Fue en ese entonces cuando comenzó, especialmente para nosotros de este lado de América Latina, comenzó a oírse el asunto de la internet. Yo me acuerdo que cuando la internet comenzó a usarse aquí en nuestra región, era como hacer una llamada telefónica. Uno se conectaba literalmente a la línea telefónica y se oía un ruido ahí. Yo no sé cuántos se acuerdan de eso, ¿verdad? Un ruido, parecía que estaba ocurriendo quién sabe qué, ahí una liberación demoníaca entre el teléfono y la línea, ¿verdad? Porque se oía aquello interesante. Pero era precisamente eso, era la disponibilidad de recursos que comenzaban a estar disponibles a la comunidad global. Y la internet vino en ese punto a facilitar muchas cosas. Por ejemplo, comenzó el correo electrónico. Yo me recuerdo que mi mamá, les he contado, mi mamá adoptiva trabajaba por tiempos en Estados Unidos y venía a Nicaragua y así. Bueno, entonces algunas veces yo tenía que ir a llamarla por teléfono, me acuerdo, al edificio ahí de telecomunicaciones y hacer una llamada y hablar con ella, y aprovechaba para enviarle una carta. La depositaba en el correo, en el buzón, y le llegaba como 2 o 3 meses después a ella, y después ella escribía y después de otro tiempo llegaba. La globalización con la internet, por ejemplo, hizo que hiciéramos el correo electrónico. Era un asunto de minutos cuando llegaba un correo, y ahora las cosas son mucho más fáciles. Ahora tenemos estos equipos, hacemos una videollamada, cualquier persona puede estar en cualquier parte del mundo y nos hace una videollamada y nosotros decimos, wow, es increíble. En ese tiempo, cuando se comenzó a hablar de la globalización, hablar de estas cosas se veía como futurista. ¿Cómo se llamaba aquella caricatura? Los supersónicos. ¿Se acuerdan de los supersónicos? ¿Cuántos vieron los supersónicos? Los supersónicos nos profetizaban del futuro, ¿no es cierto? Y veíamos que tocaban una pantalla y hablaban al otro lado, y esas cosas ni siquiera uno las imaginaba que iban a suceder. Ahora están aquí. Todo eso es parte de la globalización. Así que para otros, la globalización, la sola idea de moverse hacia una comunidad global, les resultó aterrador. Incluso para algunos fue amenazador, ya que la globalización anunciaba la llegada de un nuevo modelo y de un nuevo orden de vida, lo que algunos han llamado un nuevo orden mundial. Sin embargo, yo quiero decirles hoy
que la globalización no es una palabra que inventaron los hombres. Vamos a ver hoy, a la luz de las Escrituras, que Dios siempre ha tenido una visión global. O sea, la globalización no la inventaron los hombres. Ese asunto de ver el mundo, de hecho, cuando comenzó a circular y a todo el ambiente y cultura de Internet, se hablaba de la aldea global. ¿Se acuerdan esos términos que se usaban mucho? La aldea global. O sea, ya no éramos el mundo, ahora éramos una aldea. O sea, como que la globalización redujo muchas cosas. Pero vamos a ver que Dios tiene una visión global. De manera que si la iglesia local, cada iglesia local y la iglesia como institución del Señor debe tener la misma visión de Dios. Sin embargo, la decisión es nuestra. Es nuestra decisión que podamos o decidir escondernos bajo el manto de lo local, o podemos conectarnos a lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Es nuestra decisión. Si nos quedamos escondidos bajo el manto de lo local, no, mejor quedémonos aquí, no nos metamos a esas cosas. Uy, no, eso es raro, eso es del diablo, eso es del infierno, eso es pecado, eso no le agrada a Dios. Mejor quedémonos aquí, es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Podemos tomar una postura como esa, o tomamos la decisión de conectarnos a lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Por supuesto, para que ocurra el impacto global, tiene que comenzar en lo local. Tiene que comenzar a ocurrir un impacto local. Tiene que comenzar a ocurrir un impacto del reino de Dios, de los principios del reino de Dios, de la cultura del reino de Dios de manera local. Y debe de comenzar de manera personal. Porque la iglesia opera así. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, opera personalmente, porque cada uno de nosotros somos la iglesia. ¿No es cierto? Cada uno de nosotros, lo vimos el mes pasado hablando de somos iglesia. Somos piedras vivas. Somos la iglesia, es el edificio de vidas transformadas por la revelación de quién es Jesús y lo que Él ha hecho. Entonces la iglesia somos personas, pero la iglesia somos corporativamente ese grupo de personas que llamamos creyentes, hermanos, cristianos, etc. Así que la iglesia opera personalmente y de manera corporativa. Así que el impacto del reino de Dios, de su cultura, sus principios, sus valores, etc., tiene que comenzar primero en nuestra vida personal y luego se debe experimentar de manera corporativa en cada congregación local. De hecho, todo inicia de esa manera. Todo comienza en lo local y después va a lo global. Por ejemplo, aunque de manera negativa, pero cabe ahora poner este ejemplo, la pandemia. ¿Dónde comenzó la pandemia? En una ciudad en China. Comenzó de manera ¿cómo? Local. Y luego se convirtió en algo global. Así es el reino de Dios. El reino de Dios tiene que comenzar en lo local, en mí, y después afectar a los que están a mi alrededor. Eso tiene que ver con local, pero luego tiene que afectar a los que están más allá de nosotros, más allá de las cuatro paredes de nuestros edificios. Tiene que ver con el impacto entonces del reino de Dios en nuestra vida. Hay tres preguntas que nos pueden ayudar a captar mejor este panorama. La primera de ellas, ¿por qué debemos cambiar? ¿Por qué debemos ampliar la perspectiva local por una global? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Lo repito, ¿por qué debo de cambiar? ¿Por qué debo de ampliar la perspectiva local por una global? Hay 5 razones. La primera de ellas, porque hoy tenemos la oportunidad de avanzar el reino de Dios como nunca. Ayer estábamos hablando ahí con Ana Luz y Francisco y el resto de mi familia en la mesa. Estábamos en una boda y
Hablábamos de eso, de las redes sociales, del impacto, de dar a conocer, etcétera. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de avanzar el reino de Dios. Estamos aquí ahora reunidos, pero hay mucha gente que nos está viendo en sus casas, aquí en el país, pero en otras partes del mundo también, en este mismo instante. Posteriormente lo ven en reprise, la gente entra y ve el video en otras partes del mundo. Antes no podíamos hacer eso, pero ahora tenemos la oportunidad de avanzar el reino de Dios como nunca antes. Por eso necesitamos desarrollar estrategias para penetrar el mundo tecnológico con el evangelio. Usted va a las redes sociales y usted busca lo que usted quiera y usted lo encuentra. Por eso nosotros tenemos que hacer uso de la tecnología. Yo leo a hermanos o personas que ahí en las redes sociales use su red social para evangelizar, etcétera, y estoy de acuerdo con eso. Me parece bien, me parece acertado eso, pero ¿qué tanto estamos haciendo los creyentes al respecto? ¿Cuál es nuestra visión al respecto de ocupar la oportunidad que tenemos hoy de tener estrategias de manera local, de manera personal, de manera como iglesia o ministerio, de penetrar el mundo con el evangelio? La segunda razón por la que debemos de cambiar y ampliar la perspectiva local por una global es porque con la tecnología de rápida expansión y la revolución en las comunicaciones está compactando nuestro mundo. Es lo que le decía hace unos minutos. El mundo ahora es una aldea. En cuestión de minutos nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo. Así está nuestro mundo hoy. Así que el hecho de que está compactando nuestro mundo nos provee de mayores oportunidades que antes. Nos provee de mayores oportunidades que antes para el ministerio global, para una generación que se podría llamar la generación .com. La generación .com es los que tienen acceso, los que están conectados. Me recuerdo que hace unos meses se oían rumores de cosas con esta red social de WhatsApp, y no, que vámonos a Telegram y eso, y algunos decían, no, es que ahí en esa red de WhatsApp nos van a controlar. Hermano, ellos nos tienen controlado, ellos saben todo de nosotros. Yo veo un programa en el Discovery Channel que se llama Crimen Casi Perfecto, así se llama. Y me llama la atención cómo los investigadores, cuando están en sus procesos investigativos, hasta las redes sociales buscan a la gente. Cualquier pista, alguien comentó algo en la red social y eso es una pista para un investigador. Es increíble. Ellos saben y lo localizan. Usted ve las antenas por doquier donde va, te localizan. Ellos identifican en qué antena estuvo usted conectado, a qué hora, el tiempo que. Es increíble. O sea, porque así está el mundo. Así está el mundo tecnológicamente tan avanzado. De manera que esta es la generación .com. Por eso debemos de cambiar nuestra perspectiva a una perspectiva global. Número 3, ¿por qué debo de hacer eso? ¿Por qué debemos de hacer? Bueno, porque desde Génesis hasta Apocalipsis se encuentra la revelación del corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de evangelizar al mundo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis comienza con el sacrificio que el Padre hizo para cubrir la desnudez y la vergüenza de Adán y Eva. ¿Se recuerdan? Dios sacrifica un corderito ahí en el Edén, en el principio, en Génesis. Ese es el primer sacrificio. Usted va a lo largo de toda la Biblia hasta Apocalipsis y habla del cordero. Los teólogos llaman el hilo escarlata que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Así lo llaman los teólogos. Es
como un hilo, es como una senda desde Génesis hasta Apocalipsis que te lleva a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. La cruz, la cruz, la redención, la redención, es increíble. Entonces, ¿por qué tener una mente tan cerrada? ¿Por qué tener una visión tan estrecha cuando Dios ha tenido siempre una visión global? Número 4, porque la mies aún continúa siendo mucha y los obreros aún continúan siendo pocos. Por eso necesitamos cambiar la perspectiva de local a global. Número 5, porque es el deseo de Dios que se llene su casa. El deseo de Dios, y lo veremos en unos minutos, es que su casa se llene. Y cuando hablamos de que su casa se llene, no solamente nos referimos a cada iglesia local. La casa de Dios ahí se refiere al reino de Dios. Dios desea que todos entren a su reino. Hay espacio en su reino. Voltee usted, por favor, voltee usted hacia atrás, los que están al frente, y los que están atrás hacia adelante, y los que están en el medio hacia sus lados, y vean cuántas sillas vacías hay. Literalmente hay espacio. Así como usted ve, en el reino de Dios es lo mismo. Hay espacio todavía. Nunca podremos decir, no, ya no más, ya no más, ya no más, ya no más. No, nunca vamos a poder decir eso. Y lo mencioné en Somos Iglesia. En el 2013 se dio a conocer una estadística de que desde ese año hasta la fecha la asistencia a las congregaciones ha disminuido considerablemente y cada año disminuye más. Sin embargo, Dios sigue diciendo que se llene mi casa. Aún Dios anhela eso, que se llene su casa. Y número 5, porque el deseo de Dios de que se llene su casa, bueno, ya lo dije, ¿verdad? Que se llene su casa porque aún hay lugar en ella. Así que esas son al menos 5 razones justificables, correctas, y podemos encontrar muchas más por las que debemos de cambiar la perspectiva. Debemos de ampliar nuestra perspectiva de operar localmente, solamente de manera local, pero debemos de tener una visión global. La segunda pregunta, ¿cómo podemos lograr un impacto que va desde lo local hasta lo global? ¿Cómo hacemos? Y dice, ok, pastor, entiendo que debo de dejar de ser local, y no es que nos vamos a ir a otro lado, a otro mundo, a otro país, no necesariamente, pero yo puedo operar localmente, pero con una visión, con una actitud, con una mentalidad global, con un entendimiento que Dios es un Dios global y que Dios está esperando que nuestra influencia y nuestro impacto vaya más allá del ladrillo en el que permanecemos. Dios desea que vaya más allá. Entonces, ¿cómo podemos lograr ese impacto que va desde lo local hasta lo global? Número 1, desarrollando en todo lo que hacemos una mentalidad global, aunque inicie localmente. En todo lo que hacemos debemos de desarrollar una mentalidad global. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que planeamos, lo que hacemos, cómo puede influenciar, cómo puede tocar la vida de la comunidad y la vida de los que están más allá de nuestras 4 paredes. Hay que desarrollar entonces en todo, nuestros grupos, nuestros ministerios, nuestros negocios, nuestras empresas, nuestras relaciones, todo debemos de desarrollar una mentalidad global. No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, especialmente conduciendo en la ciudad. ¿No es cierto que le salen unos conductores a veces en la calle que hacen unas cosas que uno da ganas de bajarse de la cruz y darle con la cruz a esos individuos? A ver, ¿a cuántos les pasa eso? Espero que no solo yo, si no, pues oren por mí. Yo les debo confesar que a menudo me pasa.
Y tengo que confesarles también que no es a menudo que tengo este pensamiento. ¿Cuál pensamiento? A veces pienso, bueno, podría ser un potencial miembro de la iglesia. Porque a veces da ganas de seguirlo, de bajar la ventana y qué sé yo. Como una vez íbamos en un carro bien bajito, iba una persona conmigo ahí y atrás dos de mis hijos, y un bus hizo una maniobra que casi nos embiste y nos saca para el otro carril y me hubiera estrellado con un carro, otro vehículo ahí. Y la persona que viene a mi lado baja la ventana del carro y le grita, no me acuerdo ni qué, ¿verdad? Y en la conmoción de ¡ay! Y oigo que le grita y cierra la ventana y ya, dice, ya le grité. Pero el carro era tan bajito que a lo que ella le gritó fue a la llanta. Y nos reíamos. Después digo, pero a esa persona, ese hombre ni te escuchó, porque a lo que le gritaste fue a la llanta. Porque era tan bajito el carro que cuando bajó la ventana lo único que se veía era la llanta del autobús. Pero sí, a uno le da ganas de... Pero debo de confesar, y le digo, no es que siempre, no quiero que usted diga, wow, qué espiritual, qué santo el pastor. No, hay ocasiones en que me da ganas de... Pero hay otras ocasiones cuando pienso, podría ser un potencial miembro. Eso es tener una mentalidad global, ¿verdad? Eso es tener una mentalidad global, pensar cómo nosotros podemos desarrollar una mentalidad global en todo lo que hacemos, nuestras relaciones, nuestros negocios, nuestro ministerio, nuestras profesiones, etcétera, etcétera. Número 2, ¿cómo podemos ir de lo local a lo global? Tomando participación en el mundo que está en un constante cambio. En otras palabras, participemos. Ustedes saben ¿qué es la oscuridad? Y pueden haber muchas definiciones bíblicas, teológicas, todas, de muchas categorías de definiciones. Pero hermanos, la oscuridad no es más que la ausencia de la luz. Participemos en el mundo. Cuando digo participemos, no estoy diciendo que vamos a seguir lo que ellos hacen, pero los espacios que se abren, ocupémoslos. Porque si nosotros no los ocupamos, los va a ocupar otra persona. Por ejemplo, el pastor Eden y el pastor Emma que desarrollan el ministerio Amber, que tiene que ver con el quebrantamiento sexual. Si ellos no hablan de eso, cómo las personas pueden ser restauradas, otras voces se van a levantar y van a decir lo contrario. Van a condenar a la gente, van a sumir a la gente en temor, en esclavitud, en vergüenza, cuando el Señor quiere libertarlo. ¿Me estoy explicando, hermano? Cuando digo que participemos en el mundo, es decir, ocupemos los espacios. No nos quedemos tímidamente viendo que otros hacen uso de espacios para promover el odio, la venganza, el aborto, la homosexualidad, el lesbianismo, y la lista puede continuar. Así que en esa forma nosotros podemos cambiar o comenzar un impacto que va desde lo local a lo global. Número 3, reconociendo el panorama más grande y amplio de lo que significa ser una iglesia local, pero con una mentalidad global. Es decir, hay que reconocer el panorama grande y amplio. Leí el otro día en un libro del pastor Mark Batterson, dice, nos perdemos el bosque por ver un árbol. ¿Cómo es eso? Es decir, por enfocarnos en un solo árbol, nos perdemos de todo el bosque. No podemos tener un
panorama más amplio de todo el bosque, porque solo nos enfocamos en un árbol. Por eso necesitamos reconocer el panorama más grande y más amplio. Número 4, podemos ir de lo local a lo global, transformando las congregaciones locales en comunidades de creyentes globales. ¿Qué impacto sería el de esta congregación y el de cada congregación en nuestras comunidades? Que cada creyente se convierta en un creyente con una mentalidad global. Lo que me compartías ayer de lo que estás haciendo, esa es una oportunidad increíble de ser un creyente global en su profesión, en su área, en lo que usted se mueve, en lo que usted se desarrolla. Todo. Usted no tiene que ser un predicador, no tiene que estar en un púlpito. Como le dije a un hombre de negocio recientemente, su púlpito es su oficina. Sus ovejas, su congregación son sus clientes y sus empleados. Usted es pastor en esa área. Sea un pastor en el área en la que usted se mueve con mentalidad global. Número 5, adoptando una visión global que nos inspira, que nos capacita para cumplir con la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos aceptar el hecho de que alcanzar el mundo para Jesucristo, escuche, no depende si tenemos o no los recursos adecuados. Depende de nuestro compromiso con Jesucristo y su reino. Depende de ese compromiso con el Señor y está limitado solamente por nuestra falta de visión. Porque a veces decimos, ay, es que si tuviéramos, si es que no tenemos aquello, es que no tenemos, nos hace falta aquello y lo otro. El hermano Orlando y la hermana Astrid se deben de acordar cuando nos invitaron, ¿se acuerdan? A un canal de televisión allá en una ciudad en el norte del país, ¿se recuerdan? Y yo allá y les dije a ellos, vamos, acompáñenme, y nos vamos a la ciudad ahí, al canal de televisión. Pues yo me estoy imaginando pues un estudio de televisión. Pues en canal de televisión, yo estoy esperando un estudio de televisión. Llegamos y es la sala de una casa. Y los focos eran unos tarros de pintura rodeados de papel de aluminio y unos focos ahí dentro. Y ahí en una mesita la consolita y todo, la cámara y ahí comenzamos. Y en lo que están haciendo la entrevista, bueno, la ventana está abierta del estudio de televisión. Y en lo que estamos en la entrevista pasa una de eso que es común en los pueblos. Cuando muere alguien, contratan una barata. ¿Recuerdan? ¿Han visto eso? Y estamos en la entrevista y comienza a salir en la transmisión nota de duelo. La familia fulana de tal y se para ahí frente al estudio de televisión. Pero ellos están ocupando un espacio. A veces nosotros esperamos tener todas las condiciones para comenzar a hacer algo. Ya Dios ha puesto en ti un espíritu global. Tiene dos opciones: o se esconde bajo el manto de lo local, o se conecta a lo que Dios está haciendo globalmente. John Scott es rector emérito de la iglesia Todas las Almas en Londres, Inglaterra, y él dijo: necesitamos ser creyentes globales con una visión global, porque tenemos un Dios global. El Dios vivo es un Dios misionero. Y la última pregunta: ¿revela por algún lado la Biblia que Dios es un Dios global? Y la respuesta es un rotundo sí. Y hoy solo le voy a dar una pequeña muestra de eso. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, no vemos a la gente organizándose de dos en dos como Jesús los envió de dos en dos. ¿Se recuerdan? Jesús los envió de dos en dos. En el Antiguo Testamento no vemos eso. No vemos a la gente saliendo a discipular naciones. Sin embargo, podemos ver
claramente que el propósito de Dios, la intención y el deseo de Dios es que Israel fuera luz a las naciones. Aunque Israel no tuvo una gran comisión, por así decirla, como la que Jesús le dio a la iglesia, pero el pueblo de Israel sí conoció la intención y el deseo de Dios de ser luz a las naciones. Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos. ¿Qué cosa? Está en la pantalla, ¿verdad? Sobre todos los pueblos. Noten eso. Porque mía es, ¿qué cosa? Toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Deuteronomio capítulo 4, versos 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los ¿quiénes? De los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, escuchen esto, dice que será como un testimonio ante los ojos de todos los pueblos, y dirán, ciertamente sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Noten cómo Dios, aún operando con su pueblo Israel, Dios no está pensando solo en Israel. Dios está pensando en el impacto global a través de su pueblo local. Salmos capítulo 2, versículo 7 y verso 8. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Este es un salmo mesiánico. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia, ¿qué cosa? Las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Isaías capítulo 56, versos 4 al 7. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré, escuchen, lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, verso 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Y escuchen, porque mi casa será llamada casa de oración para todos. No los escuché, para todos los pueblos. Y fíjense que Jesús dijo en Marcos capítulo 11, 17: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Cuando él azotó a los cambistas y toda la gente que hacía negocio en el templo. Habacuc capítulo 2, 14. Porque la tierra está llena del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Qué está llena del conocimiento de la gloria de Jehová? La tierra, como las aguas cubren el mar. Mateo 28, 18 al 20, por supuesto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vayan y hagan discípulos. ¿A dónde dijo Jesús? A todas las naciones. Lucas capítulo 14, versos 21 al 23.
Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Qué es la historia? Las parábolas de la gran cena. Este hombre preparó una gran cena y mandó a decir a los invitados: ya está todo listo. El primero dijo: fíjate que compré unas parcelas de tierra, no voy a poder ir. El otro: me acabo de casar y obviamente no voy a poder ir. Y el otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y las voy a ir a ver. Todos tenían una excusa. Fue por eso que el Señor le dijo: vaya e invite a todos. Y estos siervos dijeron: Señor, hicimos como nos pediste y todavía hay lugar. Entonces dijo: vayan, salgan a los caminos. Es interesante porque primero dijo: vayan a las plazas, ahí a la ciudad. Eso habla de lo local, porque toda ciudad tenía un muro. Pero luego dice: ahora salgan a los caminos. En otras palabras, salgan de lo local y ahora vayan a lo global. Y traigan a todos los que puedan. Fuércenlos. Y esa palabra fuércenlos es persuádala. ¿Ok? No es que vamos a darle la fuerza aquí. No, a la gente no. Es persuádelos a entrar. Y la penúltima cita no la podemos obviar. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a Israel. ¿Así dice? ¿A quién amó Dios? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Finalmente, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y aquí el panorama es todavía más claro. Va de lo local a lo global. Dice Jesús: me seréis testigos primero en Jerusalén, después en Judea. Luego vayan más largo, vayan a Samaria. Y después de eso dijo Jesús: vayan hasta lo último de la tierra. Así que la pregunta: ¿es Dios un Dios global? Tenemos dos opciones. Nos cubrimos con el manto de lo local. No, pastor, eso, ¿para qué hacer esas cosas? Aquí estamos bien, tranquilo, comodito, nadie nos molesta, nadie se mete con nosotros y quedémonos aquí. O nos conectamos a lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. No sé usted, pero yo decido conectarme a lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Cada oportunidad, como dice el libro de Eclesiastés, todo lo que llegue a tu mano para hacer, si tienes la fuerza para hacerlo, hágalo. Toda oportunidad que llegue a mí de extender el reino, de equipar el cuerpo, de ministrar a la iglesia, de animar a otros, de equipar a otros, toda oportunidad que venga a mí la voy a tomar. ¿Por qué? Porque yo quiero unirme a lo que Dios está haciendo globalmente. No quiero quedarme encerrado en 4 paredes, no quiero quedarme ahí paralizado y pensando: ¿qué estará ocurriendo allá? Dios está en busca de creyentes globales. ¿Qué decide ser usted hoy? ¿Uno que se esconde en lo local o uno que se suma a lo que Dios está haciendo? Y le puedo pasar el resto del día dándole más citas bíblicas que hablan que Dios es un Dios que no solo piensa localmente, es un Dios que piensa globalmente. De hecho, hoy nosotros estamos aquí en la fe, en el Evangelio, gracias a la visión global de Dios. Vamos a tomar la cena del Señor como un recordatorio de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Cuando tome la cena del Señor esta mañana, yo quiero que piense en lo global
de su Padre. Qué terrible hubiera sido que ese Juan 3:16 dijera: porque de tal manera amó Dios a Israel. ¿No cree, hermano Dayton, que eso hubiera sido triste? Que se leyera: porque de tal manera Dios amó a Israel y envió a su Hijo. Nosotros estaríamos viendo de lejos lo que está sucediendo. Pero miren qué grande es el amor de Dios. Miren qué maravillosa la gracia del Señor, que Dios nos tomó en cuenta. Dios nos llamó, Dios ha confiado en nosotros. Dios está emocionado de contar con nosotros para hacer avanzar su reino en este mundo. Recuerde que la tiniebla no es más que la ausencia de luz. Si usted y yo como luz del mundo nos apagamos, nos escondemos, y de hecho Jesús dijo ahí en Mateo, cuando habla que somos la luz del mundo, dijo Jesús, vamos a suponer que esta es una lámpara, dijo Jesús: una lámpara no se mete debajo de un mueble, no se esconde. Pero muchos hemos estado escondidos, mucho pueblo de Dios hemos estado escondidos ahí. Y por estar escondido en lo local, otros han avanzado en lo global. Ustedes saben, no sé cuántos de ustedes saben, que se estima que el movimiento religioso de más rápido crecimiento en el mundo no es el cristianismo, es el Islam. Y allá, por una de las rotondas de nuestra ciudad capital, hay una, ¿cómo le llaman? Una mezquita. Ya están aquí ellos. Están por todas partes del mundo. Están en Estados Unidos, en muchas partes del mundo. Nos hemos confiado de que el evangelio, el cristianismo es lo que crece más rápido. No, hermano, el Islam está creciendo más rápido. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos nos hemos encerrado en lo local. Hemos abortado, hemos botado la visión global que Dios tiene. Yo quiero unirme. Yo quiero conectarme a lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Yo quiero ser parte de esa generación. Yo no me quiero quedar ahí apartado, aislado, viendo que otros están haciendo un impacto negativo en el mundo, en la sociedad. Yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. Pero ahora los invito a que adoremos al Señor, porque Él, por su visión global, hoy somos de la familia de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Pero de nuevo, hermano, el Señor no vino a la cruz para liberarnos del infierno. No, el Señor Jesús vino para que anunciemos las virtudes de Él a todos que caminan en la oscuridad. Por favor, en pie todos. Padre, esta hermosa mañana te damos gracias por la palabra que nos exhorta a pensar como tú. Eres un Dios global, un Dios global, un Dios global que no se detiene, está trabajando a pesar de la maldad, a pesar de la injusticia, a pesar de la opresión, a pesar del quebranto, a pesar de la pobreza, a pesar de la ignominia, a pesar, Señor, de el dolor, a pesar de la pobreza, a pesar de la hambruna, a pesar de todas las cosas terribles que por causa del pecado ocurren en el mundo. Tú no has dejado de avanzar, no has dejado de trabajar. Tu Hijo Jesús lo dijo: mi Padre trabaja hasta hoy. Mi Padre sigue trabajando. Señor, queremos unirnos a lo que tú estás haciendo. Vamos a conectarnos a lo que estás haciendo. Vamos a cambiar nuestra mentalidad local por una mentalidad global. Vamos a hacer negocios, vamos a hacer profesión, vamos a hacer empresa, vamos a ser profesionales, vamos a ser estudiantes, vamos a hacer relaciones, vamos a hacer ministerios con una mentalidad global. Pero esta noche o esta tarde, esta mañana aquí, Señor, queremos detenernos un momento y adorarte, porque por tu visión global nos alcanzaste con tu amor. Nos alcanzaste con tu amor, porque le dijiste a tus discípulos: vayan a Jerusalén, vayan a Judea, vayan a Samaria
y hasta lo último de la tierra. Vayan hasta lo último de la tierra. Hasta donde nos encontramos, ahí nos alcanzó tu amor. Y Padre, esta mañana queremos darte gracias. Queremos adorarte por lo que tú eres, por lo que tú haces, por la visión que tú tienes. Y ahora, Señor, recibe la adoración, la gratitud y la devoción de estos creyentes que te aman y te adoran, porque eres un Dios global.